Todos sabían que el Estado era un botín para la clase política. Todos sabían que la corrupción era la cultura nacional desde tiempos lejanos. Y no todos, pero sí muchos ciudadanos salieron, como era parte de la cultura también, a protestar en las calles, porque el presidente tomó para sí esta vez tal vez demasiado. Y entonces sucedió lo increíble. Triunfó la indignación de los muchos por primera vez. El presidente está en la cárcel y el país en masa votó por un nuevo presidente que resulta que hasta ahora ha sido conocido como cómico de profesión. No estamos fabulando a México, aunque así parece. Hablamos de lo recién sucedido en Guatemala, nuestro vecino del sur. Hablamos de la revolución de la dignidad con que la sociedad civil le ha dado vuelta a su destino y de los peligros abismales de la democracia electoral. Querida Gloria Álvarez, politóloga y guatemalteca, barajéanosla más despacio. A ver, este primer semestre del 2015, una comisión de la ONU presentó una abrumadora lista de acusaciones que provocaron primero la dimisión de la vicepresidenta Roxana Baldetti y luego la del presidente Otto. ¿Quién llamó a la ONU a intervenir en los asuntos internos de Guatemala? Muchísimas gracias, Sabina, por tenerme en tu programa y gracias también a toda tu audiencia por prestar atención a lo que está pasando en el vecino del sur de México, que creo que es un suceso tanto histórico para nosotros en Guatemala como para el resto de América Latina. A inicios de este año, la Comisión contra la Impunidad de Guatemala es un organismo que impuso la ONU hace 7 años debido a que se nos consideró básicamente Estado fallido en lo que tiene que ver con la administración de la Seguridad y la Justicia, empieza a develar un caso mejor conocido públicamente como La Línea. La Línea era un caso de corrupción en las aduanas a través de una línea paralela de aranceles que todos los empresarios, más de 1,000 empresas involucradas, podían ingresar a la línea sobornando policías, superintendentes de administración tributaria, agentes aduaneros y toda una serie de oficiales públicos del Estado involucrados en este caso de la línea paralela de aranceles. El escándalo ocurre cuando se revela que el secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón, era quien operaba, era como el dirigente de la línea. En el momento en que esto se hace público, en el pasado a marzo, abril, mayo, fueron los meses en que empezó esta investigación, Roxana Baldetti junto a su secretario privado toman un avión y se van a Corea del Sur. Y algunos medios de comunicación guatemaltecos los persiguen hasta Corea del Sur y desde ese momento Juan Carlos Monzón pasa a estar desaparecido, prófugo. Nadie sabía dónde estaba, incluso Roxana Baldetti decía que no sabía de su paradero. Poco a poco, entonces, en un efecto dominó, empiezan a caer las cartas, muy similar a lo que ocurrió en los años 70 en Estados Unidos con el caso de Watergate, hasta dar con el presidente. Y lo que sí fue una gran sorpresa fue el acompañamiento ciudadano con manifestaciones todos los sábados frente a la Plaza Central, que fueron incrementándose de 30,000 a 60,000 a 100,000, a ser casi más de 150,000 personas en las últimas manifestaciones. Gloria, pero corrígeme, si no hubiera intervenido la ONU, esto hubiera terminado siendo otra más de las protestas multitudinarias que se dan en Latinoamérica. ¿Quién llama a la ONU? A la ONU realmente la llama, en el momento en que entra la CICIG a Guatemala hace 7 años, el mismo gobierno guatemalteco, en combinación con otros agentes internacionales, incluyendo las ONGs de ayuda social, y empieza la CICIG en Guatemala. Pero algo que sí hay que decir, aunque molesta a muchos guatemaltecos, Sabina, es que tú estás en lo correcto. Si no hubiera habido una investigación paralela, por más que hubiera habido manifestaciones ciudadanas, no se hubiera logrado el apresamiento y el enjuiciamiento ni de Pérez Molina ni de Roxana Baldetti. Lo que hay que ver en este aspecto es que
Estados Unidos está detrás de las investigaciones. Estados Unidos estuvo haciendo un acompañamiento y un proceso de investigación en el cual al final de los resultados se le entregaba a Iván Velázquez de la CICIG los resultados para que él los publicara. Hay dos teorías de por qué pasa esto. Ambas han sido publicadas e investigadas en diferentes medios de comunicación de Guatemala. Yo no te podría decir cuál es la certera, pero la primera teoría de por qué Estados Unidos ingresa en este proceso de investigación es porque el año pasado hubo una alta deportación de menores de edad, inmigrantes ilegales de Guatemala, El Salvador y Honduras. Supuestamente este caso causó un gran revuelo dentro de los votantes del Partido Republicano, que empezaron a exigir un esclarecimiento y una resolución definitiva a esta inmigración que no paraba de estar. Entonces, Estados Unidos se junta con varios empresarios de la región, los cuales le presentan un proyecto para desarrollar localmente en nuestros países, que en el caso de Guatemala se llama Guatemaltecos Mejoremos Guatemala, y es un proyecto que cuesta $1,000 millones y que tiene 8 ejes de desarrollo, incluyendo desde desnutrición infantil hasta narcotráfico y violencia intrafamiliar. Entonces le das la razón que al presidente Otto, que ahora está en la cárcel, cuando dice que es Estados Unidos el que está operando esta llamada revolución de la dignidad. Bueno, realmente no solo, porque es verdad que Estados Unidos hay involucramiento de la embajada americana, pero también hay un gran sentir de los guatemaltecos en que esto suceda, que es lo mismo que ocurrió en la revolución de 1954, cuando el Movimiento de Liberación Nacional de Guatemala entra. O sea, cada vez que Estados Unidos ha logrado entrar a Guatemala para acompañar un proceso de investigación o para votar un gobierno, es porque también tienen apoyo interno y local. Sería imposible para los estadounidenses el poder hacer algo en Guatemala si no hubieran sectores que lo están apoyando. Ahora, el papel de la CICIG es porque una intromisión directa de Estados Unidos no hubiera sido aceptada por los guatemaltecos. Sin embargo, la CICIG tiene muy buenos ojos ante la comunidad internacional, la universidad estatal, los grupos de sector más socialdemócratas del país ven con mejores ojos a la CICIG que a Estados Unidos. Entonces, no descartas que la ONU y Estados Unidos a través de la ONU y de sus organismos siga interviniendo en Latinoamérica. De hecho, tal vez no es una intervención tan bien pensada. Sabemos que Estados Unidos es muy bueno para desestabilizar, pero no es tan eficiente para reconstruir, y eso creo que es lo que los guatemaltecos debemos de tener en cuenta, ¿verdad? Gloria, precisamente voy a esto. Se convocan a elecciones y el domingo pasado los guatemaltecos van a votar en su segunda vuelta y es electo un popularísimo cómico de televisión. Bueno, él es conocido principalmente por aparecer en la televisión y bueno, esto es un privilegio para ganar una elección. Pero la pregunta es si está preparado para ejercer el poder el nuevo presidente de Guatemala. Todos los guatemaltecos somos conscientes que urge una descentralización presupuestaria para que la educación y la salud funcionen, que urge hacer un lado a los sindicatos que han implementado unos pactos colectivos que han vuelto inoperantes los servicios de salud y educación. Toda persona consciente de los problemas de Guatemala sabe que tenemos un alto déficit en cuanto a seguridad y justicia. La impunidad llega a unos niveles vergonzosos del 70%. No tenemos cárceles que estén adecuadas. Entonces, cualquiera es capaz de diagnosticar y de saber cuáles son las decisiones a tomar. Lo que nos ha faltado en Guatemala son personajes políticos que tengan la valentía y los pantalones de tomar esas decisiones, porque eso implica entonces echarte encima a ciertos sectores que se han beneficiado de la corrupción y del botín. ¿Tú crees que tiene, el equipo intelectual y el equipo moral para enfrentar estos retos? Mira, en este momento a Jimmy Morales todos los sectores de la sociedad se le están acercando como buitres dando vueltas, porque nadie, ni siquiera él, se esperaba estar donde está. Entonces, ahorita ves a todos los sectores de la sociedad civil guatemalteca tratando de tener influencia y tener poder y tener decisión en decirle al actual presidente qué es lo que debe hacer. Yo creo que va a depender de él, de tener una gran inteligencia emocional, de poder apartar a
todo el mundo y ordenar la casa, porque si no lo que le va a parar pasando es que la misma corrupción que este año se quitó por cierta parte, va a tratar de volver a tener el poder a través de él. Y si él no tiene ese poder de decisión, probablemente vaya a caer y a hacer más de lo mismo. Ahora, en el mismo sentido, esta es una revolución de la dignidad, pero hay perspectivas, tú notas, ves indicios de que se pueda volver sistemática la justicia en Guatemala, o tendremos que esperar otro momento excepcional, otra revolución para que esto se vuelva gobierno. Porque este es el gran peligro, ¿no? Que se pierda el momento en actos menores de gobierno, en disputas internas y no se cree un sistema de justicia. ¿Qué es lo que nos pasó en México en el año 2000? Subió la oposición, había un enorme entusiasmo popular en las calles, un enorme apoyo al presidente y el presidente entrante no supo qué hacer con el poder, no supo volver sistema lo que se había ganado en las calles. Eso. No, y eso definitivamente es un reto no solo para el presidente, sino para la ciudadanía, porque lo que nos dimos cuenta este año es que no es cuestión de reciclar personas, sino que en Guatemala necesitamos hacer reformas profundas de las reglas del juego, porque tenemos un sistema político de incentivos perversos. Si nosotros aceptamos que el ser humano reacciona por incentivos, nos damos cuenta que en Guatemala el sistema te incentiva a ser corrupto, a ser mediocre, a mentir, a ser deshonesto cuando estás en un cargo público. Y si no cambiamos esas reglas del juego, ni Jimmy Morales ni quien venga va a poder hacer los cambios. Entonces, ahorita para mí el reto es delimitar esa agenda. Y algunos sectores ciudadanos hemos empezado a dar luces de por dónde debería empezar esa agenda. Por ejemplo, una reforma a la ley electoral y de partidos políticos, una reforma a la ley del servicio civil para que tengamos funcionarios públicos que empiecen a ganar salarios en cuanto a su mérito y a su capacidad y no por la antigüedad en el puesto como actualmente es. Entonces, sí hay querellas ciudadanas que no han sido escuchadas, que necesitan entonces empezar a partir de enero a ser escuchadas por el presidente e incluso me atrevería a decir, dependiendo de cuánto el presidente las escuche, va a empezar a ser apoyado o va a empezar a ser cuestionado por la misma ciudadanía. Así es. Y tú observas, volvamos al asunto de la ONU, porque para México es tan trascendente este evento de una instancia extranjera interviniendo y rompiendo un equilibrio perverso. ¿Tú observas que la ONU esté dispuesta de nuevo a intervenir en Latinoamérica al llamado de la ciudadanía? Mira, que la ONU está dispuesta lo encuentro bastante probable porque de hecho ya Honduras y El Salvador están pidiendo sus propias versiones de la CICIG en sus países. Pero lo que tienen que tomar en cuenta es que la CICIG no actuó sola. La CICIG lleva 7 años de operar en Guatemala y hasta este año la vimos actuando en esteroides, por decirlo así. O sea, en los 7 años anteriores habíamos visto una CICIG que había investigado casos como, por ejemplo, el del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, de un video que se volvió viral en el año 2009, un abogado acusando al entonces presidente Álvaro Colom y la ex primera dama de su muerte. Vimos a la CICIG entonces en 7 años investigando más o menos 30 casos, pero este último año la CICIG entra con turbo, con esteroides y nos damos cuenta que es porque Estados Unidos está detrás. Entonces lo que yo le he dicho a los hondureños y a los jóvenes salvadoreños con los que he hablado acerca de la CICIG es tengan cuidado porque capaz ponen una CICIG y se van a dar cuenta que no van a obtener los resultados que Guatemala obtuvo en el 2015 porque no está la parte investigativa de Estados Unidos detrás. Y el otro gran riesgo, Sabina, es que no nos damos cuenta que la razón de ser de un Estado, la primordial es proveer de seguridad y proveer de justicia. Y eso es policías, cárceles, jueces, juzgados, leyes, un marco jurídico y un Estado de Derecho. En el momento en que en Guatemala tiene que venir una comisión internacional contra la impunidad, es porque estamos aceptando que nuestro sistema de justicia está colapsado y no funciona. Entonces, hay muchos guatemaltecos que dicen, qué bueno y qué alegre que tenemos CICIG, pero la preocupación es, mientras más tiempo esté la CICIG operando en Guatemala,
más estamos aceptando que tenemos un Estado fallido, que no es capaz de darnos lo mínimo. Entonces, en cualquier caso, la permanencia de un organismo como la CICIG en Guatemala o en cualquier país debería de ser transitoria y debería de ir buscando fortalecer el organismo judicial nacional y local. Pero lo interesante es esto, que una fuerza externa llega y rompe un equilibrio insatisfactorio para la mayoría de la población. Ahora el reto es que ustedes vuelvan sistema la justicia y la seguridad, que es también de lo que nosotros cojeamos. Eh, Otro día, Gloria, tenemos que hablar contigo de lo que es tu gran tema, las opciones latinoamericanas, la alternativa del populismo, las repúblicas mafiosas o de la democracia plena. Por lo pronto, Gloria, te agradezco mucho esta conversación. Gracias a ti, Sabina, ha sido un placer y un saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias, buenas noches, hasta Guatemala. Buenas noches.